hablar en las unidades educativas de educación sexual integral va a ser aún más restringido, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue manejando estos tabúes, hablar de sexualidad como algo prohibido. Pero antes yo no sabía, cuando yo era chica, me había bajado 11 años, 12 años, mi primer menstruación, y yo sí lloraba. Voy a morir porque mi mamá, mi papá no hablaba, pues que así tiene que ser, así te va a bajar es tu menstruación, tal vez no te va a asustar. Eso no había antes, entonces yo sí lloraba. Voy a morir diciendo a mi mamá, si se va a morir, estoy mal, estoy sangrando, así sin llorar. Mi mamá me sabe reñir nomás. Cuando nos baja el periodo, yo he vivido con mi papá. El papá, ¿qué te va a decir? Pues nada, no me contaba de eso, nada. Mi mamá vivía en campo, mi papá, yo vivía en Yungas. Y ¿qué será? Yo sé llorar así cuando me bajaba mi periodo a mí. Y sí, yo sí ir al río. En Yungas hay ríos grandes, hay hasta que me pierda con la agua y nunca nos tarde así irme a la casa de noche, sigue sangrando, siguiente día sigue sangrando, siguiente día de vueltas ir al río también. Voy a morir nomás siempre, así se está llorando, pero... Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Contextatarias, el junte de las Gregorias. Es una alegría poder volver a reencontrarnos un domingo más. Yo espero ansiosa los domingos para poder abrir esta conversación que a nosotros nos hace tan bien y que a la gente lo está recibiendo de tan buena manera. Además que hoy vamos a tocar un tema que ya nos han estado pidiendo en los comentarios, diciéndonos pues, la mirada que ha tenido Contextatarias es de la ciudad, del alto, pero ahora vamos a ampliar un poco más la mirada y es por eso que el tema que hoy día nos va a movilizar nuestra conversación es ESI en contextos interculturales y plurilingües. El ESI en comunidades indígenas y rurales, respetar y valorar la diversidad cultural desde la educación sexual integral. Y es por eso que hoy día tenemos a grandes invitadas que ya han pasado por el programa. Norma, ella es responsable de derechos sexuales y derechos reproductivos de acá del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Bienvenida, que van a tenerte de nuevo. Muchas gracias, querida. Mil gracias. También tenemos a Adriana Torres, ella es promotora de salud del municipio de Pucarani. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. ¿Cómo estás? También queremos dar la bienvenida a Juana Mamani, promotora de salud del municipio de Pucarani. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos de invitada a Sofía Guarachi, promotora de salud del municipio de Pucarani. Qué alegría tenerlas. Muchas gracias, hermana, por invitar. No, la alegría es tenerlas aquí en nuestro espacio y además que esto va a ampliar completamente nuestra conversación. Como ya saben y es costumbre ahí en casita que empezamos el episodio del podcast del día de hoy saliendo a las calles, ¿no? Porque ahí es donde nos dan la información así de simple, honesta, sincera. Agarramos a la gente en la calle, les hacemos unas preguntas y nos responden con total sinceridad. Entonces vamos a escuchar una Grego cápsula. A ver, ¿qué nos tienen que decir en las calles sobre hoy? Antes, cuando era niña, no. Antes era tabú, no lo decían. No. No. No que he recibido. No, solo sí me hago mis controles. Nada. No creo. Y en las provincias no hay, pues. No, nunca lo he recibido. Ahora sí, ya uno se puede hablar ya, digamos, de esas cosas normal, ya nuestros hijos. Yo, por ejemplo, a mi hija ya tengo, ya le hablo más o menos. Sí. ¿Se respeta? Sí. Sí, respeto. Ya no mucho, antes sí había, pero ahora ya no. Ya un poco la gente más abierta ya es. No podría responder esa pregunta. No. No.
Depende, hay otros que te tratan bien en los centros de salud, pero hay otros que están de mal humor y te tratan mal. Bueno, de salud sí. Bueno, Sí, bueno. Bueno, y eso nos han dicho en las calles, que también hay, claramente cuando salimos a las calles, a mí me parece que es un gran momento porque la gente realmente nos responde tal cual es, ¿no? No hay tiempo para, sí, y cómo ampliar la conversación, pero sí nos demuestra un poco que capaz en este caso específico, cuando hemos salido a las calles, los conceptos que para nosotros son comunes, derechos sexuales, derechos reproductivos, como conceptos que ya tenemos interiorizados, pensamos que todos los van a entender, ¿no? Como que todos saben qué es eso. Y claro, estamos generalizando sin realmente ampliar y pensar cómo es la manera para eso, ¿no? Para hacer estas preguntas y que realmente se entiendan. Había muchos casos que no se entendían las preguntas, ¿no? Como que, no, o sea, ¿qué es un derecho sexual? ¿Qué es un derecho reproductivo? Entonces, eso, en principio eso, ¿no? Como que la gente no la entendía bien la pregunta. Claro, porque uno asume como que, bueno, todos sabemos todo, ¿no? Y al final no es eso, más bien para eso está este Contextataria, es para que nosotros empecemos a conocer conceptos, ideas. Y también me llamaba la atención que es como que al principio han recibido educación sexual. Claramente, ¿no? Yo me hubiera súper sorprendido si es que alguien decía sí no sé, en su comunidad o porque hemos pasado por aquí, todos hemos dicho que en nuestros colegios no, pero hubiera sido sorprendente recibir una respuesta contraria, ¿no? Que sí, capaz en su comunidad, desde otro lugar, reciben educación sexual, pero capaz la pregunta no ha sido tan específica. ¿Cómo han vivido ustedes en sus comunidades? ¿Hay, no hay? ¿Se entienden, por ejemplo, en Pucarani? ¿Se habla de derechos sexuales, reproductivos con esos términos o se utilizan otras palabras tal vez para que la gente entienda, se acerque o también van aclarando los términos ustedes que son promotoras? Miren, yo pienso que sí hay cierta diferencia, lastimosamente, entre el área rural y área urbana, ¿no? Sobre diferentes tipos de acceso. En este sentido, el acceso a la salud, ¿no? Que va a ser un poco más diferente lo que se va a brindar y el acceso que van a tener las personas, sobre todo las mujeres, en cuanto a nuestra salud, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, lastimosamente en las comunidades no se cuentan con hospitales, ¿no? Sino son solamente de primer nivel, ¿no? Centros de salud, postas, ¿no? Donde tampoco hay el suficiente personal médico que pueda atendernos, ¿no? Que no es suficiente para atender a toda la comunidad, ¿no? Entonces, eso primero va a dificultar de que no salgan el personal de salud a hacer promoción, por ejemplo, de la salud, que no salgan a las comunidades a hacer promoción, no sé, de una campaña del Papa Nicolau, por ejemplo, ¿no? De la prevención del cáncer de cuello uterino, puede ser de métodos anticonceptivos, ¿no? Como que se va a ir limitando, ¿no? Lastimosamente. Y pues hablar en las unidades educativas de educación sexual integral va a ser aún más restringido, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue manejando estos tabúes, hablar de sexualidad como algo prohibido, ¿no? Desde las autoridades comunitarias también, ¿no? Que también en la mayoría hay cierto desconocimiento de la importancia de estos temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de barreras van a ser con los que nos vamos a encontrar en el área rural, ¿no? Y como decían, ¿no? Y muy alarmante las respuestas de las señoras, ¿no? Que dicen, ¿qué es primero, no? ¿Qué es salud sexual? ¿Qué es un derecho sexual? O sea, no hay total desconocimiento de ello, ¿no? Porque precisamente toda esta información que acá estamos tratando en el área urbana, tratando de que podamos enfatizar y poder hacer promoción de los servicios, los AIDAS, por ejemplo, ¿no? Allá en el área rural va a ser aún el doble del esfuerzo que se tiene que hacer para que estos temas sean tratados, ¿no? Porque van a haber estas restricciones. También tiene que ver lo cultural, por ejemplo, ¿no? Lo cultural también va a ser otra barrera que va a impedir que llegue información correcta. El tema, dentro de lo cultural también va a estar el idioma, por ejemplo,
¿no? El idioma que muchas veces el personal de salud no es aymara hablante, por ejemplo, ¿no? Y que cuando alguien va a ir, un adolescente, una mujer va a ir con alguna problemática, no lo va a poder entender y no va a encontrar esa información y se va a volver a ir y ya no va a volver más al establecimiento de salud, ¿no? Y es más, va a decir, no, es que no me entienden. No me entienden y mejor me vuelvo a casa y mejor opto por la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? O mejor, si estoy en etapa de gestación, mejor con mi partera, ¿no? Con mi partero, ellos me van a atender mejor porque en el hospital ni me entienden que me duele, porque, ¿no? El idioma también es una barrera bien fundamental que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero se está tratando, ¿no? Por ejemplo, acá las hermanitas son promotoras comunitarias de salud, ¿no? Justo de una área rural con el que hemos tenido un proceso, ¿no? de capacitación, ¿no? Y que ha sido empezar desde cero, ¿no? De empezar qué es sexualidad, qué es la salud sexual, qué son los derechos sexuales, ¿no? Y hemos empezado a compartir y entender la importancia, ¿no? Porque si desconozco algo, o sea, no lo voy a ejercer, ¿no? Si desconozco qué son mis derechos sexuales y mis derechos reproductivos, no los voy a ejercer, ¿no? Pero ya con conocimiento, entonces, ¿no? De que sí tengo estos derechos sexuales, de que sí tengo acceso a información, de que sí puedo asistir a unos establecimientos de salud para que me brinden información clara, oportuna, que me puedan brindar información suficiente sobre un método anticonceptivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre planificación familiar, sobre mi reproducción, o sea, sobre lo último que haya sobre educación sexual, por ejemplo, ¿no? Cómo puedo hablar con mis hijos, o sea, ese tipo de información no lo vamos a encontrar si desconozco, ¿no? Pero si ya conozco, entonces voy a ir, es mi derecho, entonces tienen que atenderme, ¿no? Además, tenemos que ir a las unidades educativas, hagamos ferias comunitarias donde estén incluidas también las autoridades comunitarias, no sé, las Bartolinas, los Tupac, ¿no? El personal de salud, las promotoras comunitarias de salud, para que esto pueda expandirse, ¿no? Y también esto va a limitar y va a tener consecuencias. Por ejemplo, las tasas de mortalidad materna en área rural a comparación de la área urbana son más altas, ¿no? Los embarazos adolescentes son más altos y como que se naturaliza, ¿no? Se naturaliza y cuando en alguna oportunidad, así bien cortito como experiencia, fui a alguna comunidad, así, municipio, y estuvimos haciendo justo estos planes de parto, ¿no? Los planes de parto. Y justo estábamos reportando algunos datos y pues mujeres jóvenes, ¿no? De 19, decían, están embarazadas y me decían ya, estamos tomando los datos, ¿cuántos años tienes? 19, ¿cuánto? ¿Es tu primer bebé? No, nosotros asumiendo que era el primer bebé, no, es mi tercero, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto tuvo el primero? ¿Hace cuánto tuvo el segundo? ¿No? Entonces, esos aspectos dan alarmas, ¿no? Son alarmas y da mucho que preocuparse y que por seguir trabajando, ¿no? Y que llegar al área rural, así como estamos tratando de trabajar en el área urbana, ¿no? Pero seguramente aquí las hermanitas ya con todo esto con toda la experiencia que hemos tenido, ¿no? Porque incluso con ellas hacemos las réplicas, por ejemplo, ¿no? Porque para que la información no se quede solo en un grupo, sino que vayamos, ¿no? Informando a los demás. Sofía, ¿cómo era antes de que se acerque el Centro de Promoción Gregoria Pasa? ¿Cómo vivían en su comunidad? ¿Había información? ¿No había información? ¿Cómo era? A ver, licenciada, ¿no? Primeramente me voy a saludar, ¿no? Muy buenos días, hermanitas. Buenas noches, mejor dicho, ¿no? Yo también estoy viniendo de la provincia de Los Andes, del municipio de Pucarani, de la comunidad Santana, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Sofía Tintaguarachi, ¿no? Entonces, como dices antes, eso no había pues tanto para las hermanitas como por ejemplo para mí, ¿no? Yo también tengo mis hijitos 5, ¿no? Antes sí, los doctores hay ratos en hospitales son distintos también, no son como por ejemplo, no nos atienden con manera, hay ratos se riñen, con gritos, ¿por qué no te cuidas así? Tan jovencita eres. Así me sabe decir a mí, por ejemplo, por mí yo estoy contando, ¿no? Entonces, yo por miedo ya no sé ir al hospital, o sea, ya, sigue hijo, estás teniendo, así sabes, reñir, está yo. A mi esposo me sé avisar, así nomás me ha dicho, ya no tenemos que tener hijos.
Así de sorpresas yo he tenido. Yo no me he cuidado con esos, como con esos métodos ese que hay, ¿no ve? Con esos no. Y saben recomendarse también, pero también yo sé avisar a mi esposo, pues con ese te puedes cuidar, dice. También he hecho un intento yo, ¿para qué decir no voy a decir? Ese de 3 meses, ¿no ve? Ese implante, ese, ¿qué se llama? Sí, el implante. Sí, eso. Me ha hecho mal, total mal, siempre me he reñido en la casa, con mi esposo me ha agarrado. Le he dejado ya. Entonces ya he dejado, entonces ya, de ahí sobre eso me ha aumentado 3 más, ya 5 tengo, sí. Entonces antes no, por ejemplo, no había siempre, porque, por ejemplo, puedo contar de mi mamá, nosotros somos 12. Entonces, no entienden los hombres también algunos, no somos iguales, entonces. ¿Para qué cosa te vas a guardar? Pues para tu otro hombre no vas a tener guagua, para mí así. Entonces, de esa manera mi mamá no se ha cuidado con nada, entonces nosotros como zampoñitas somos, pues. Entonces, de otras personas igualmente, ¿no? Entonces, no hay entendimiento. Antes, claro, les explican los doctores, si quieres vas a venir, si no quieres, no. No, a nosotros nos manda, pues, al municipio Pucarani. Nosotros pertenecemos como comunidad Santana a Patamanta, como centro de salud. Y en ese centro de salud nos mandaría a Pucarani, más o menos. Entonces, ahí vamos, ahí las hermanitas, algunos sí interesan, algunos no interesan. Ese no, si tiene enfermedad, así hablan, pues nosotros, como por ejemplo, yo soy como promotora, ¿no ve? A mí me sirve de gran alta manera, pues. Por eso yo con ese me cuido ahorita, el momento no tengo hijos. A mí me gusta hacer, me ha gustado, el planificación familiar de calendario. En ese nomás, en cuanto te baja tu menstruación, de ese me cuento así. Ese nos me ha ayudado a mí. No estoy utilizando ningún método, pero bueno es para no tener más familia también, ¿no? Ese yo les recomiendo a las hermanitas que tienen hijitos, ¿no ves? Yo les hablo, pues así ya es antes. Antes, claro, no había, pues así por tener hijo, así nomás. Algunos todavía les pegaban, después ahí adentro la guagua todavía muertos manejaban con ese. Una mamá se ha ido todavía, antes que yo chiquita he gastado unos de 10 años siempre también, por eso también CEPS. Entonces le había pegado ahí su marido y ahí la guagua se había muerto ahí adentro y la mamá se ha ido también así de tiempito. Así pasa. Y nosotros así hablamos las hermanas, ¿no? Algunos vienen, algunos no vienen. ¿Para qué vamos a ir? No nos atiende bien, pues. No hay bien atención en hospitales, se riñen nomás. Dice, ¿para qué tienes? Pues debes cuidarte a su debido tiempo, pues así. Pero no serán todos los iguales los hospitales, unos cuantos hermanos pueden haber. Eso. Adriana, ¿cómo ha sido tu experiencia en el campo con los centros de salud? ¿Has accedido? ¿Te parece que son buenos? ¿O hay algunos buenos, otros como que ya son, como dice Sofía, ¿no? Muy torpes a veces al hablar? O como nos comentaban, ¿no? O sea, el idioma también es difícil, ¿no? Acercarse si no hablas el mismo idioma. ¿Cómo has vivido tú? Sí. Buenas noches, hermanas promotoras, licenciada Norma y hermanitos. Antes siempre cuando yo era chica, entonces antes no había esas cosas. Yo no he visto en mi colegio, he estudiado hasta cuarto de secundaria. No, quinto de primaria. Y no nos enseñaba antes, era prohibido hablar de palabras de las mujeres, de los varones. Yo tampoco no sabía hasta que tenga 30 años. De 30 años yo he tenido hijos, 4 hijos. Y hasta ahora, hasta 2019 no sabía yo de esas cosas para no tener hijos hay no métodos anticonceptivos, eso de sexuales, eso yo no entendía. Yo he entrado a cargo como Bartolina Central Agraria, ¿no? Entonces, ahí como éramos Central Agraria, nos ha llamado, hay talleres, vengan siendo de plan, primero había, después Gregoria Paz. De ahí he seguido hasta ahora, de ahí he entendido. Ha sido bueno para mí, hasta para mis hijos. De ahí aprendí, enseño a mis hijos, así es, así, a mis hijos ya.
ya conocen, nos da también esos apellidos, se leen mis hijos, mis hijas, entonces ellos ya entienden. Pero antes yo no sabía, cuando yo era chica, me baja 11 años, 12 años, mi primera menstruación, y yo sí lloraba. Voy a morir porque mi mamá, mi papá no hablaba, pues que así tiene que ser, así. Te va a bajar tu menstruación, tal vez no te va a asustar. Eso no había antes, entonces yo sí lloraba. Voy a morir, diciendo a mi mamá, si se va a morir, estoy mal, estoy sangrando, así sin llorar. Mi mamá me sabe reñir nomás. Ahora no vas a hablar con los chicos, ahora si hablas con los chicos te vas a embarazar, así me sabe. Ahí yo hasta 20 años sí tener miedo a hablar con los jóvenes. Como mi mamá me decía, no, te vas a embarazar. Claro. Los jóvenes me acercaban con piedra y no se alojar, porque ya daba miedo, pues claro, como me decían. Tampoco mi mamá no me explicaba pues que era así. Entonces, así ahora ya hay eso en todas partes, porque ya saben, hasta en el colegio ya aprenden, pero no siempre, como nos enseñan talleres, no ve ahí. Todo aprendemos, cómo puede ser las chicas, a las jóvenes, cómo podemos hablar, tienen que ser como amiguitos con los hijos, con las hijas. Si usted no va a ser su amigo, el hijo, ahí nomás se va a cerrar, el hijo también, así. Nosotros enseñamos, yo enseño a mis sobrinas, siempre tengo amigas, hablo así, tienen que tratar a tus hijos, así tienes que ser, así. Siempre les explico cómo yo soy como promotora aprendiendo, y así también tienen que explicar. Entonces, a veces siempre hay, en colegio más que todo, digamos, ese menor de edad ya se embarazan, ya se enamoran, y ahora yo veo ya 13 años ya están cumpliendo, ya se están enamorándose. Ahí están agarradas de manitos, se están besando, y yo siempre digo, no tengo, tal vez estarán enojándose el joven, la chica, digamos, el cholito, señor. Siempre les encuentro, no tienes que se enamorar. Amiguitas ténganse, pero cuida que te diga prueba de amor, eso no van a dar, porque todavía recién estás creciendo. Hasta 25 años cumple o 23 puedes tener primero estudiar, ahora ya es profesional, ya no es como antes así. Entonces ya otros se escuchan, otros no también. Entonces, se enojan también. Entonces, nosotros como promotoras hemos bajado réplicas a las autoridades en la Santana. Yo soy de Santana, de provincia de los Andes. Entonces yo pertenezco al municipio Pucarán, entonces ahí réplicas bajamos. Otras autoridades quieren, pero otros no también. Otros nos tratan, ustedes peor enseñan aquí, cosas malcriadas hablan, así nos dice, pero nosotros como promotoras nos sentimos mal, porque ya sabemos, explicamos y entienden también. A veces nos dice, nos vas a pedir aquí talleres, queremos, van a venir más, queremos aprender, también dicen. Y así nomás, entonces, yo diría, yo quisiera que como promotoras queremos pasar con los talleres a los colegios. Eso, ¿no? Sí. En el colegio sería de ahí debería empezar, ¿no? Desde las guaguas, la información. Juana, ¿cómo deberían ser los centros de salud? Porque ya nos han dicho, y también nos han dicho en las cápsulas, que no están logrando los objetivos, ya sea por falta de personal o por información. ¿Cómo deberían acercarse los médicos a abrir estas conversaciones, ¿no? En las comunidades? Bueno, hermana, ¿no? Hermana licenciada, hermanas promotoras, buenas noches, ¿no? Yo, en mi parte, yo no sé, y yo he vivido de huérfana, entonces yo no sabía, y gracias a Dios, igual como la hermana dice que he entrado al cargo, desde ahí, yo he conocido, he sabido, pero gracias a Dios, mi esposo era buena persona y él me cuidaba. ¿Cómo vamos a tener hijos? ¿Cuánto podemos tener? Yo de estas cosas no entendía nada. Como dice la hermana, cuando nos baja el periodo, yo he vivido con mi papá. El papá, ¿qué te va a decir? Pues nada, no me contaba de eso, nada. Mi mamá vivía en campo, mi papá, yo vivía en Yungas. Y ¿qué será? Yo sé llorar así cuando me bajaba mi periodo a mí. Y sí, yo sí ir al río. En Yungas hay ríos grandes, hay
hasta que me pierda con la agua y nunca nos tareas irme a la casa de noche, sigue sangrando, siguiente día sigue sangrando, siguiente día de vueltas ir al río también. Voy a morir nomás siempre, así se está llorando, pero ahora gracias a Dios, gracias a talleres he sabido algo y he aprendido y a mis hijos también. Le hablo, pero gracias a Dios tengo 3 nomás también hijos. Sí, nomás hermana, y a veces vivir huérfana es... No hay como a quién preguntar, si, aunque con miedo, si podemos preguntar a una mamá, mami, ¿cómo es? ¿Qué es la vida así? Pero no hay, cuando es huérfana es otra cosa. Mi mamá se ha ido con el parto, el bebé ha nacido muerto, yo he hecho nacer yo con mi mano, he sacado de mi mamá y hace una semana se ha ido también. He sufrido y nosotros somos igual 12. Y 6 vivimos, 6 se han muerto. Así, perdí mi mamá, otros han muerto, así. A veces así ha sido ser huérfano también es grave, hermana. Y ahora igual, he vuelto también huérfana, he crecido. Ahora también igual huérfana de mi esposo, también igual ya me dejó. Se fue también igual. Así nomás, hermana. Y gracias a Dios, a mis hijos le hablo por este taller, hijo, así es. No conozco yo colegio ni escuela, pues no sé escribirme y a mi hija le digo, tener pareja no es eterno, prestado nomás ha sido la vida y le digo, tienes que estudiar, tienes que tener oficio, como yo quieres quedarte llorando y si no tienes oficio, no puedes dónde agarrarte, hermana. Esa sería, hermana, mi palabra. Muy bien. Gracias, hermana. Importante, ¿no? Que más allá de que estemos solas, la información igual debería ser para todos, ¿no? Dependemos mucho de nuestras mamás, de la información que nos dan, pero esta información debería acceder, ¿no? Deberíamos ir, no sé, en el colegio, en la posta, en el centro de salud, si no uno se queda desde las infancias, nosotras guaguitas pensando, me voy a morir, digamos, y es algo tan natural, todas ahí han llorado, les han hecho llorar, la desinformación, ¿no? A nosotras nos hace como, ¿cómo eso que es tan natural, que con lo que vamos además a vivir tantos años, haya sido un momento tan duro para ustedes? ¿Por qué? Porque no hay información, porque no llega, porque nosotros pensamos que es como aquí, entras al internet, ves, o que tu mamá te tenga que decir, no todas las mamás tienen la información. O sea, estamos en universos, parece como que estando tan cerca, porque ¿a cuánto tiempo está de aquí Pucarani, del Alto? 25 minutos, ¿no? No es, estamos lejos para decir, pero aún así es difícil, pensamos como que, no. Es culturalmente también prohibido, ¿no? Como menciona, ¿no? Menciona la hermanita, ¿no? Cuando se van a réplicas, las mismas autoridades o la misma población, ¿no? ¿Por qué me estás viniendo a hablar esas cosas? Malas palabras. Esas cosas, malas palabras, prohibido. ¿Cómo eso es prohibido hablar aquí en la comunidad? De eso no se habla, ¿no? Entonces, pero yo creo que es acá a partir de estos grupos que se están formando a partir de las promotoras, también es como que se están rompiendo estas barreras, ¿no? De a poco, de poder llegar con la información, porque si en la comunidad va a estar prohibido hablar de estos temas, pues obviamente todos vamos a seguir en el mismo desconocimiento, ¿no? Los niños, las niñas que están creciendo, las adolescentes, las mismas mujeres. Me llama la atención también el tema que acaba de contar la hermana, ¿no? Que su mamá falleció justo al dar a luz, pero entonces ahí no había, digamos, ese acceso a un personal de salud que la haya atendido, ¿no? Que haya hecho, estoy pensando que de repente tampoco hizo las prenatales, por ejemplo, ¿no? Que pueda tener de manera más segura a su bebé, que la atienda un personal de salud o que ella vaya al establecimiento de salud. Pero bueno, también como mencionaban, ahí también hay barreras, ¿no? El acceso a la salud en nuestras comunidades, ¿no? Desde la infraestructura, por ejemplo, también desde los equipos que se manejan acá en el área urbana, pues en el área rural van a llegar 10 años más tarde, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces también
pienso que a partir, ¿no, hermanas? A partir de ustedes, con todo ese conocimiento que están obteniendo, ¿no? Con todo esto, se puede también como que hacer una reunión con las autoridades municipales, con las autoridades de salud, que también lo han venido haciendo, ¿no? Identificando estas problemáticas que se tienen respecto a la salud y haciendo conocer estas propuestas. Las hermanas son capísimas para proponer, ¿no? Para decir esto necesitamos por esto, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ello hay que darle más fuerza y hay que seguir en la lucha, ¿no? Hay que seguir demandando mejor atención con calidad y con calidez, además, ¿no? Porque sabemos que cuando la persona obtiene este tipo de salud con calidad y con calidez, también le va a poder permitir tener una vida digna, ¿no? Que es parte también de nuestros derechos humanos. Entonces, yo creo que todavía hay reto. Hay que seguir trabajando, hay que seguir motivando a las autoridades, al personal de salud. Hay que aliarse con las autoridades comunitarias, ¿no? Se tiene que cumplir sus aliados para que podamos desde los colegios, desde las comunidades, desde el personal de salud, ¿no? Desde los profesores, desde los consejos educativos también, ¿no? Comunitarios, desde ustedes también, seguir avanzando para que esa información llegue, ¿no? Como les mencionaba, este ejemplo que les daba de las personas que yo iba registrando y me decían su edad, estaban gestando, eran muy jóvenes y ya era su segundo o tercer bebé, pero todos, o sea, no pasaban de los 22 años, ¿no? Todos tenían 19, 20, pero ya era su tercer bebé, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que sí hay que, y en comunidades aún más alejadas del mismo centro poblado de la comunidad, es donde hay que llegar más, ¿no? Hay que hacer más fuerza. Y sí, yo también me pregunto, ¿cómo se acercan a las autoridades para hablar de estos temas? Para acercar a las autoridades, primero hay cabezas de Tupac y Huartolina como general. Ahí hay que consultar, queremos bajar taller, qué día podemos bajar. Ya decimos, otros quieren ver, otros que son ya, digamos, de edad, digamos, otros, de tanto de los hermanos, de las hermanas, edad hacen, esos no quieren saber. Digamos, el que tiene 40, 35, ellos quieren, pues nunca hemos sabido eso. Queremos más taller, dice. Entonces, eso hay que consultar, recién entre ellos se reúnen y tal día van a venir a pasar taller y nosotros bajamos a pasar taller. Sí, y centro de salud no. En centro de salud antes no nos trataba mal. Yo he tenido mi primer hijito 31, mi primer hijito. Entonces yo no sabía cómo nacía el primer bebé. Entonces como el dolor era feo, insoportable, entonces y me sabe levantar el parto. Entonces yo sé llorar nomás, sé llorar un día, todo el día, una noche más. Y como ya no aguantaba, yo llorar nomás lloraba, entonces nos ha llevado al hospital. En su hospital como 1 de la mañana, hemos llegado. Y hemos entrado al hospital y me sabe sumir a la camilla después. Falta dilatación recién estos. Me duele, pues, doctorita. ¿Para qué has tenido? Para eso has querido macho. Cuando has tenido relación, así te vas a atajar, tips. Así, ahora, bien rico es hayas dicho, y dice, así asustarme yo, ya por asustar, el dolor sabe perder. De esta vez que ya no quiero ir siempre al hospital le odio, porque ahora ya no es así, también dicen, no sé, pero yo, primer hijito he tenido en el hospital, los 3 hijitos en mi hogar nomás, porque en el hospital cesárea hay que hacerte, me dicen, sí, escapar yo hasta de camilla yo. Sí, internarme de oculto, sí, escapar, porque ya tengo miedo. En hospital se tratan mal, pero ahora ya no es decir, sería bien, pero otros siempre dicen, porque no somos igual la gente, a veces mala, buena, otro nos debe tratar mal, otro también mal nos debe tratar. Entonces, yo quisiera que no haya así en el hospital. A veces sí sabemos ir a sacar cada año dice sacar Papa Nicolau, ¿no ve? En centro de salud me hago sacar bien, pero una vez he ido yo al hospital Pucarani, pero no me atendí la ginecología, sino
una aprendista nomás había así, pues, a mí año pasado nomás me ha pasado eso. Me he hecho hacer, entonces ya me sangraba, ya me dolía, después he ido. No sé, pues, así siempre es nomás, ya tengo miedo ahora a hacerme sacar, porque parece que me han lastimado, no sé qué sería. Y este año ya no me he hecho sacar, ya tengo miedo, que me dolía, pues ya estaba sangrando como 4 días. Que no haya así, digo yo, eso, que nos trate bien, que nos atienda el especialista, el que sabe siempre, Papá Nicolario, ese quisiera, que no haya así. Pero las hermanas, como siempre, tenemos que ir también a veces. Por eso una tía recién se ha muerto año pasado con tumor, era de mi cuñada, su mamá. Ha crecido en barriga como guagua siempre. Ella antes era chiquitita, decían, ¿cómo dicen? El sangre se ha quedado, dice, como quiste, dice. Ella no se había preocupado, pues nunca había ido. Ella tenía como 62 años o 60 y había crecido, de tumor cáncer, se había vuelto, después no había solución. Y hacía operar, ha sacado eso, como así, dice, sí que han sacado, otra vuelta se ha formado eso, y se ha afinado siempre, pues, y a veces también es bueno hacer Papá Nicolau. Varias a mí me han hablado que nunca va, da miedo, dice, que diciendo voy a abrir mis piernas, voy a mostrar a los doctores, dice. Pero no es eso, pues a veces a la familia, a las guaguas hermanas te aman. Yo quisiera invitar a las hermanas que están escuchando que vayamos por nuestros hijos, por nuestras familias, para que no sufra. Y también con esa enfermedad si sufre, no es hoy día parece y mañana morimos. Ese tía ha sufrido mucho, casi 1 año ha sufrido, pero no había cómo solucionar. Quisiera decir. Ay, muchas gracias. Gran mensaje que nos ha dejado, hasta una llamada de atención para los médicos, para los centros, una llamada con mucho cariño también para las hermanas que nos acompañen, que vayan, así con toda la honestidad. No es cómodo, ¿no? Pero es una cosa que tenemos que hacer. Y esos médicos, qué rabia. Bueno, vamos, ya hemos hablado de violencia obstétrica aquí en el podcast. Y bueno, esto también se da en todos los niveles y sigue pasando. Y es una cosa que ya hemos visto en los podcasts, que se puede denunciar, que no pueden hacerlo tan azarosamente, no nos pueden estar diciendo lo que le han dicho aquí. Sí, ¿por qué haces esto? Que no sé qué. No nos pueden decir así los médicos. No tienen ningún derecho. Médico, médica, aprendiz, no tienen ningún derecho para decirnos. Así que si quieren más información sobre la violencia obstétrica, pueden ver el podcast que ya está ahí colgado, si es que se lo han perdido. Ahora quisiéramos seguir escuchando de voz propia lo que nos tienen que contar las hermanas, pero ya sabemos también que el tiempo siempre nos apremia, entonces vamos a dar la bienvenida a Silvia Tamayo. Ella es psicóloga con estudios en derechos sexuales y derechos reproductivos, que ya ha pasado por aquí, por la casa, por el Contextatarias, y siempre tiene una manera muy cálida de compartirnos la información, y qué mejor que ella, que nos pueda hoy día dar un vistazo más grande de lo que estamos conversando. Queremos dar la bienvenida a Silvia. Bueno, ya tenemos aquí a Silvia, que nos va un poco a ampliar la información, tal vez sacar algunas conclusiones de lo que hemos conversado. Querida Silvia, qué bueno tenerte aquí. A ti, querida Ale, y bueno, agradecida con Gregoria Paza, ¿no? Porque este espacio que de alguna manera ha generado mucha expectativa. El poder hablar sobre derechos sexuales y derechos reproductivos era una deuda, ¿no? Pendiente, que creo que está siendo zanjada a partir también de distintas experiencias que hemos podido escuchar durante toda esta temporada. Y agradecida realmente por poder acompañarlas una vez más. Creo que ha sido muy importante la palabra de las compañeras, ¿no? La palabra de Norma, que también está como responsable de derechos sexuales, derechos reproductivos, de las experiencias que justamente Gregoria Paz ha tenido en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Este impulso de tener promotoras comunitarias en salud implica también un compromiso de parte de las compañeras, ¿no? De sus tiempos, que muy bien ellas lo han dicho, también son parte de algunas posibilidades que han tenido como autoridades de sus propias comunidades. Y eso creo que es un elemento que también lo tenemos que abordar desde la posibilidad de que muchas lideresas tienen acceso, pero las que no son lideresas
son las que de alguna manera a las que queremos llegar, ¿no? Como bien lo ha dicho Adriana, invitando a muchas de las compañeras a que puedan hacer uso de los servicios de salud y exigir un servicio de calidad, un servicio. Creo que es importante entonces abordar el tema de la salud sexual y salud reproductiva desde una reivindicación de las mujeres, ¿no? Desde una reivindicación que no solamente se da en el área andina, sino también en la área amazónica. El trabajo que se tiene que realizar con las comunidades implica no solamente ir desde un lenguaje que viene pues también desde una visión colonizadora, ¿no? Que también es con lo que tenemos que luchar, porque en realidad la sexualidad, lo que significa el cuerpo, estaba muy vinculado a la naturaleza y a nuestro vínculo en realidad ancestral, que hemos ido perdiendo a partir de una colonización que ha traído una visión restrictora, digamos, ¿no? De lo que es la sexualidad, del aproximarnos a nuestro cuerpo de manera natural y más bien verlo como algo pecaminoso, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que tenemos que liberarnos, porque eso le hace mucho daño justamente a la salud de las mujeres. Cuando ustedes expresaban, y les agradezco mucho, con mucha naturalidad, qué difícil ha sido su aproximación a la menstruación, ¿no? Pensando que era algo negativo, pensando que era algo que me podía generar tal vez incluso la muerte, ¿no? O sea, tener esos sentimientos y esas emociones cuando una es niña, además, cuando una no entiende muy claramente qué es lo que le está sucediendo en un desarrollo que es natural y normal, implica que nos han quitado esa posibilidad de encontrarnos con nuestro cuerpo de manera positiva, ¿no? Y esto, como les decía, está vinculado a esa colonización de la cual como Estado boliviano además queremos separarnos, queremos en realidad hacer un corte desde un Estado plurinacional que lo que está buscando es realmente encontrarse ancestralmente con la forma en la que nosotros deberíamos de habernos relacionado con nuestro cuerpo y con la naturaleza que tiene ese cuerpo, ¿no? Y por eso les decía, no solamente eso pasa en el ámbito andino, sino también en el ámbito amazónico. Por ejemplo, esta práctica ancestral de la placenta, que implica poder tenerla, ¿no? Y enterrarla como parte de una tradición importante de dónde vengo, como parte de un ser que ha nacido a esta tierra y que la Pachamama como tal le va a dar ciertos elementos para esa nutrición que va y viene, ¿no? Es como además esta visión, esta cosmovisión de retribución que teníamos y que lamentablemente muchas veces es sancionada también por la medicina, en realidad esta medicina que lamentablemente desoye, ¿no? Estas visiones que son muy importantes para la vida de las mujeres, pero no solamente de las mujeres, sino de los hijos y las hijas, ¿no? Qué importante es entender que tiene que haber un parto humanizado. Lo que decía Norma es muy importante, el acceso a los centros de salud es algo muy complicado en las áreas rurales, ¿no? Justamente un elemento que ella mencionaba era el idioma, ¿no? Y otro elemento es obviamente también una visión diferente de lo que implica, por ejemplo, la posición, por ejemplo, en la que las mujeres deben parir, porque lamentablemente esa es una visión colonizadora también, en la cual el médico es el que tiene la mejor posición para atender cómodamente a la mujer parturienta. Y eso es algo que más bien las promotoras comunitarias en salud han tratado de luchar para que haya espacios de parto humanizado, ¿no? En las comunidades. En el caso de Pucarani se ha podido lograr poder tener un contacto más cercano con parteras, ¿no? Y médicos tradicionales para poder posicionar la importancia de que haya mejores, ¿no? Elementos también hasta materiales, ¿no? Como camas, no las sillas enormes donde tienen los trípodes para poner a las mujeres parturientas, que además generan pues un sufrimiento, no solamente a las madres, sino a los propios
niños, ¿no? Y niñas. El sufrimiento fetal es parte importante de un elemento que posteriormente incluso puede tener muchas consecuencias de desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo que hemos escuchado el día de hoy nos tiene que llevar a una reflexión conjunta de cómo acercarnos también a las comunidades y entender que se tiene que primero escuchar a las mujeres y no ir con un discurso preelaborado, un discurso que viene además desde una percepción muy occidentalizada, desde una percepción que posiblemente es más bien un poco incluso complicada de entender, ¿no? Pero incluso puede ser agresiva, ¿no? Por lo que de alguna forma cuando hablamos de anticonceptivos es complejo, por ejemplo, abordar este tema sin que haya este tipo de sanción en pareja, ¿no? Como bien lo decían ustedes, o sea, ¿para qué quieres utilizar métodos anticonceptivos? Lo hemos escuchado igual en otros talleres, seguramente debe ser para tener otra pareja, ¿no? Y esa sanción moral sobre la sexualidad y sobre la responsabilidad que además tienen las mujeres sobre la reproducción versus una responsabilidad que debería ser conjunta, colectiva, en pareja, hace pues complejo el poder, por ejemplo, tener acceso a métodos anticonceptivos, tener la claridad de que el método anticonceptivo lo que está buscando es poder tener una planificación familiar, lo que ustedes más bien tratan de llevar a las comunidades, ¿no? De decir cuándo y cómo y en qué forma puede una mujer tener mejor sus hijos, en un sentido además de entender que la reproducción no solamente debe ser un mandato, sino una decisión. Pero eso es muy complejo en las comunidades, ¿no? Porque es un mandato. Y muchas veces las autoridades de las comunidades tienen percepciones y pensamientos vinculados a que cuando vienen las ONGs, ¿no? Así les llaman a las instituciones, vienen a hablar para desestructurar a la familia, para incomodar la relación que puede tener una pareja. Y eso es algo que no deberíamos en realidad permitir, porque lo que nosotras creo, y ustedes en particular, escuchándola a la Sofía, a la Adriana, a doña Juana, cada una de ellas ha intentado en sus comunidades o hablando con sus propias parientes, ¿no? Como con su prima, con justamente sus sobrinas, a hacerles entender que el hablar sobre estos temas más bien les va a proteger, las va a ayudar a poder tener claridad de qué cosa quiero ser en mi vida, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? Como bien decía Adriana, a veces incomodar a algunos adolescentes enamoradizos, ¿no? Diciéndoles, no hagas esto, pero en realidad viene desde una percepción no moralista, sino más bien de poder quizás encontrar en estas chicas, que en muchos casos además con los datos que mencionaba Norma, cuando ha hecho no ha podido encontrar datos en los cuales niñas de 19 años ya eran su segundo embarazo, ¿no? Porque son todavía adolescentes, están en un proceso de desarrollo que incluso sus propios cuerpos corren riesgo de haber sido o haber tenido un embarazo a muy corta edad. Un elemento importante es mencionar que el cuerpo, desde una visión, desde una cosmovisión que tiene tanto lo andino como lo amazónico, tiene que recuperar ese vínculo con la naturaleza para que además, a partir de eso, en los servicios de salud tengan esa percepción, ¿no? Y no las maltraten. No haya justamente lo que bien decía Alejandra, en un programa se ha abordado lo que significa la violencia obstétrica, que es un mal que genera además una imposibilidad en realidad que muchas mujeres accedan y no pierdan la vida, ¿no? O sea, porque lamentablemente si no acceden a servicios de salud o las parteras, los médicos tradicionales no tienen un vínculo de relación con los médicos académicos, llamados así, ¿no? Lamentablemente puede haber una pérdida de vida, ¿no? De muchas mujeres, de muchos niños y niñas. Y un elemento importante es abordar esto con las comunidades, con las autoridades, pero también con los servicios de salud a nivel estatal, ¿no? El Estado tiene una deuda histórica
con las áreas rurales para brindar servicios de calidad en salud y educación. Y en el ámbito de la educación sexual integral es mucho más complejo, ¿no? Porque ni eso lo tenemos en las áreas urbanas, lamentablemente. O sea, justamente lo que tú decías, o sea, ni tú ni yo hemos tenido una educación sexual integral adecuada. Qué complejo es entender que eso se pueda dar en las áreas rurales, ¿no? Y esto tiene que ver también con una visión que se tiene que dar en las normales, ¿no? En los espacios donde se forman a los educadores, para que ellos tengan idea, ¿no?, clara de que la sexualidad es algo integral, no se limita a lo biológico y también está vinculado a esa naturalidad con la que deberíamos de abordar el cuerpo y el cuidado del mismo, ¿no? Quiero ir cerrando mencionando que es importante abordar la educación sexual integral porque tenemos elementos comunes con el área urbana, ¿no? Pero en el caso específico del área rural, lo que tenemos que identificar es que hay mucho más índice de mortalidad materna infantil por no tener acceso a salud, por no tener acceso a información. Porque lamentablemente esta sanción que se da sobre lo que significa la sexualidad, la reproducción, lo que significa también el placer sexual, ¿no? Porque es otro elemento que también, a mí también me ha tocado abordar estos temas con mujeres de áreas periurbanas, de la ciudad del Alto y de la ciudad de La Paz, donde me decían que nunca habían conocido qué era un orgasmo, ¿no? O sea, entender la magnitud de lo que implica para una vida y un desarrollo adecuado de la sexualidad femenina, de la sexualidad de las mujeres, implica pues un alto elemento de sanción, de lo que significa la sexualidad placentera. No es algo malo. Sentirnos felices, sentirnos emocionadas, hablar con las chicas de que es lindo enamorarse, es lindo tener estas emociones, no verlo como algo pecaminoso, pero a la vez con una perspectiva de futuro, ¿no? Con una visión de proyecto de vida, de que si yo quiero enamorar, pues también quiero a partir de ese enamoramiento seguramente si quiero o no quiero ser madre, poder hacerlo de manera planificada, tener los recursos tanto materiales como personales para asumir un embarazo, para tener una claridad de que cuántos hijos quiero tener, si esto me va a producir en mi vida, en mi cuerpo, una sanción más allá de lo que puede ser, en el caso de lo que decía Juana, se llevan a nuestras mujeres estas muertes lamentables por no tener acceso a salud. Y eso creo que es algo muy importante que deberíamos de abordar desde el Estado, que no son estadísticas estas muertes, ¿no? Son vidas, son mujeres que no han podido hablar con sus hijas sobre menstruación, no han podido guiarlas cuando había partos, ¿no? Entonces esto tiene es una cadena sin fin de lamentables situaciones, ¿no? Yo me quedaría por sobre todo con la importancia de que podamos recuperar lo que significa realmente la sexualidad en nuestras comunidades, entender que no es algo malo, entender que necesitamos poder conectarnos nuevamente con nuestro cuerpo de manera positiva, ¿no? Y entender también que estas mujeres lideresas, les agradezco mucho además por el trabajo que ellas están desempeñando, van a traer a nuevas generaciones que tengan un acceso diferente a lo que es el entendimiento de la sexualidad, ¿no? Y un entendimiento que implica también una revolución en sus comunidades para exigir mejores servicios, tanto de salud como también en educación. Y bueno, agradecer obviamente a Gregoria Pasa porque como Gregoria Pasa creo que ha estado generando un proceso muy importante de cercanía con las autoridades comunitarias, con justamente también las autoridades municipales de muchos de estos municipios como es Pucarani, para poder generar un cambio fundamental, ¿no?, en el acceso a la salud y en el acceso a la educación. Qué bueno que ustedes quieran entrar a unidades educativas, creo que es algo muy importante y esperemos que las unidades educativas abran las puertas de estos espacios para prevenir la muerte de muchas más mujeres, ¿no? Y para prevenir, por sobre todo, que entendamos la sexualidad como algo negativo, recuperemos que es algo positivo y que busquemos más bien nuevos espacios en los cuales como mujeres nos conectemos. Así que les agradezco mucho, Norma, también por el trabajo que está desarrollando en las áreas justamente donde hay menos acceso, ¿no? Y donde más bien la recuperación de los servicios es
una lucha fundamental, ¿no? Y esperemos que la siga haciendo Gregoria Pasa. Exactamente, hay luces que a veces son difíciles de ver, sobre todo en estos programas que hemos estado teniendo, pero están ahí y están empezando a aparecer. Bueno, vamos a continuar con nuestro podcast, con un sector que nos gusta mucho, que es Juntas Hacemos Historia. Hoy vamos a conocer la vida de Bartolina Sisa. Vamos a conocerla. Soy Bartolina Sisa, una mujer aymara nacida en 1750 en una comunidad indígena de Sulcagui, cerca de La Paz, Bolivia. Crecí en una familia dedicada al comercio y desde joven recorrí los caminos del altiplano, aprendiendo no solo a intercambiar productos, sino también a entender las injusticias que sufríamos los pueblos originarios bajo el dominio español. Mi espíritu se fortaleció con cada relato de abusos y explotación que escuchaba en las comunidades. Fue esa indignación la que me llevó a alzar la voz y más tarde las armas contra la opresión colonial. Junto a mi compañero Julián Pasa, conocido como Tupac Katari, lideré una rebelión que reunió a miles de indígenas en defensa de nuestra tierra y nuestra dignidad. En 1781 organizamos un cerco histórico a La Paz, que duró meses, paralizando la ciudad y exigiendo el fin del yugo español. No solo combatí en las batallas, también tejí estrategias, motivé a nuestra gente y defendí el derecho de las mujeres a ser protagonistas en la lucha. Sabíamos que nuestra causa era justa, aunque enfrentábamos un enemigo poderoso. Sin embargo, nuestra resistencia fue brutalmente reprimida. Fui capturada y el 5 de septiembre de 1782 condenada a una muerte cruel como escarmiento. Pero no lograron apagar nuestra voz ni nuestra lucha. Mi vida y sacrificio son el legado de un pueblo que jamás se rinde, y mi memoria vive en quienes siguen defendiendo la justicia y la libertad para los pueblos indígenas. Mi nombre es Bartolina Sisa, y juntas podemos hacer historia. Creo que todos ya la conocíamos a Bartolina Sisa, pero como también nuestro podcast llega al extranjero, tal vez hay gente que no la conocía, bueno, ya la han conocido más a fondo. Bueno, ya estamos cerrando el podcast del día de hoy, no sin antes si hay algunas cosas que nos quieran, que hayan quedado en la testera, Sofía, algo que nos quieras compartir. Bueno, no, hermana licenciada Silvia, también ahorita a mí me toca hablar, ¿no? Entonces, yo voy a hablar sobre cómo sacamos conclusión, ¿no ve? Sí. Primeramente, yo quiero hablar de hospitales o centros de saludes, que no hay un buen atendimiento y eso quiero que mejore, ¿no? Que no haya en otros momentos las hermanitas que vayan, que no las haga, sino que haya una buena atención. Entonces también como nosotros somos promotoras, también nosotros recomendamos, como en mi parte, yo recomiendo siempre también, ¿no? Por algo soy promotora, yo lo que he aprendido tengo que explicar a las hermanas, tengo que hacer orientaciones, ¿no? Entonces, otro también, ¿no? Que es de placenta, que es muy importante para mí, ¿no? Sí, aquella vez mi hermanita ha tenido la luz en el municipio de Pucarani. Claro, como nosotros pertenecemos a Hospital de Patamantá, claro que no es completo en ahí, ¿no? Entonces, la había mandado de cesárea a Pucarani, al municipio de Pucarani Hospital. Entonces, hemos hecho tener bebé ahí, entonces. Claro, en ahí no entienden, pues, doctores que es para partera, ¿no? Es para cesárea y cesárea. La guagua es bien grande, han dicho, pues, pero cuando han nacido con cesárea, la guagua es lo normal como ha sido, ¿no? Entonces, mi hermanita también, hay algunas hermanitas también, pues, que no quieren hacerse tocar, así. Claro, tener bebé es un poco difícil, no es fácil, ¿no? Entonces, esa placenta es muy importante para nosotros también, es una medicina también, es eso, hermanas, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha preguntado si te vas a llevar o no. Sí, nosotros nos vamos a llevar, así. Nos hemos traído, así. Ese placentitas, hay que lavar eso. No hay que enterrar a sí mismo tampoco. Se lava bonito, esas venas tienen, ¿no? Besitos, bien se saca, biencito. Y se guarda con chuñito, arroz, azúcar, así.
se guarda. Algunos enterran también a la tierra, sí. Y ese, por lo menos si te guardas así se seca, ¿no ve? Entonces, para cualquier cosa se bajas con ese, tomamos para nosotros. En verdad es medicina, ¿no? Entonces, bien, hermana Silvia, de esa parte, las hermanas no debemos dejar, cuando damos luz en los hospitales, deben llevárselas esas placentas, ¿no? No deben dejar, porque ellos botan a la basura y así nomás debe ser, ¿no? Otro también, ¿no? Que como las hermanitas, nosotros como promotoras, queremos pues más talleres, digamos, ¿no? Para hacer más, como promotoras para las hermanitas, para orientar, queremos más capacitación, como bajar al colegio, a los jóvenes a partir de 13 años hasta 18 salen promoción, ¿no ve? Claro, en sí pasa en colegios que son embarazadas, ahorita así es, pues salen algunos, pero tampoco es delito llevar al colegio, pero puede ser normal, pero nosotros podemos orientar ahí, entonces así pueden capacitar las estudiantes jóvenes, ¿no? Del colegio. Entonces nosotros queremos eso para salir a las hermanitas, a las jóvenes, para orientar, para que no suceda más eso, para que pueden prevenir, así como uno orienta, entonces se puede darse cuenta, sí, bueno, no es así tener, ellos mismos se pueden dar. Como nosotros promotoras somos como Comunidad Santana, hay un colegio nosotros, ¿no? Entonces, qué lindo sería que nos permita nosotros, como 2 venimos o 3 de Santana, podemos pasarla, no tenemos miedo, así poder recomendarles a los jóvenes, ¿no? Que ya recapaciten sus Entonces, otro también que decía, claro, con los directorios, claro, es un poquito complicado también. Hay algunas hermanas que les gusta, no les gusta. Entonces, hay algunos, ay, de violencia nos va a hablar. Pues, ay, aburrido es, así dicen. Pero eso no les es importante a ellos, sino que puede dar importancia para sus sobrinas. Ese puede recomendar, pues, para eso después decimos nosotros también. Sí, dicen, algunos también ya dicen. Algunos dicen, no, se salen, pues. ¿Qué nos vas a dar? Ese primero preguntan, ¿qué cosa nos vas a dar? Ustedes deben ganar harta plata, así a nosotros no, pero nosotros no ganamos, pues solo más bien para recomendar a ellos lo que hemos aprendido, ese queremos recomendar a ellas. Y ellos pueden llevar recomendación a sus sobrinos, como decía ese rato, ¿no ve? Así, como por ejemplo yo me recomiendo, así puedes hacer, puedes caminar o puedes hacer también para partera, también eres así, ¿no ve? Entonces, para eso es. Entonces, las hermanas que tienen capacitación vienen, pues, lo que tienen interés, vienen. Ahora, lo que no tienen interés de ese ciclo de salud, no vienen, pues, así, ¿no? Entonces, yo les rogaría a las autoridades o a las hermanas, aunque todos vamos a llegar de edad, claro, también, pero para recomendar a otras, a sus sobrinas, quisiera que nos colaboren, ¿no? Que podemos bajar con eso, ¿no? También con esos talleres para nosotros, ¿no? Entonces, yo éxito más puedo hablar como promotoras, nosotros seguiremos adelante, no nos quedemos aquí. También nosotros queremos más caminatas como anterior hemos ido. Ese es para nosotros una reflexión divertida, así también es, ¿no? Entonces, para más seguir adelante con más fuerza y seguiremos adelante, hermanas promotoras, tanto licenciadas. Gracias a Gregoria Pasa, somos valientes, nada más, hermanas. Ay, qué lindo, muy bien. ¿Algo más que nos quieran compartir? Adriana, Juana, así ya para cerrar, si no, también nos pueden decir, no están obligadas a hablar. Para despedir. No hay más no, a qué momento no. Acá ojaron acá. Walhanesis, así pachcuyacan acá no, hilanacas, diferentes comunidades acá no, de ciudad, en alto, municipios, no, manacarna, invitados, mano. Nanaka como promotora sarantap, no. Hanhu manaka asharap satavisa, que chalicuna hakana, no, promotoras de salud. Es así pit. A veces hospital anaka sarapa mawisa guanga para tavisani no. Entonces manakan asharapamti hospital anaka roka Papa Nicolau reviste así pam comarakhan wal hawa niñata que es uka mito tu anticonceptivo si ukanax
humanaka oskta así para que no hawisaj asjararakta no naya pachpat no naya ukanak hane utilizawayka naya kunhamati yatiqa wayta como promotor no ukagama posiwawan pipiyapta sewayta y ukat naya hane uitani harak no entonces naya kunhamte hermana Sofía Sascan de calendario no mi esposo ha entiende de que pe haneo just kit huparo acá no wasiña claro toque señor tie pero no hay cochane no quitas pa ni si el gara quitas pa ni que a la fuerza con relaciones hupa entiende no hanera que chachana ka khuskap karakta te perendire que no entonces con ham de encar hermana Sofía Sascano ya kata cargas chicas ukama ochi cuando que cuya kana humana canas harapam se esposo matan entiende uka métodos anticonceptivos humana ka han wal hawa niña tak oskat así sarapam si nos calendario o cuatro cuerdas así para que no entonces hawisa acá tiempo no hawa niña hane walejet no hane colgestas trabajos hane otras aguaceros hawisane por wawana ka super hewasa pasilara wal hawa anita no entonces ukat más que todo ahora quieres no señoritas cholitas jóvenes humana ka cuerdas así como colegio nakana Avisa mis trapino esposo compañero como que le quiera que yo no no entonces avisa octaikas encargt araquiñano wanakar sumat han toqimpi han hau qampi sumato wanakar humanaka ma amigo kama paña mama amiga ma yo callo mata que si milloma naya como carjar una camarjat oerista entonces yo espejara no acá Gregoria pasa waliki ukatalera naxa apakanerak diferentes municipios na karusarak ano katokera ginana kasi yatekap no yakipanaga walis huma yathatata para que no ens naya ceros que yat cerot yatekawait naya tak akama colegio kas paso kama no asharan apanoktua naya wale ashaririat no han arshuri como wal asharirit akamparlan pero acá Gregoria pas sarak anakam taller en la municipio comunidad anakar hukam sarakanis colegio nakar nanaka como promotor panakariatista pero como acá nakam arhat gracias nauchaki ispanan aroja hayaya hermanos muy bien algo para cerrar Juana ya vale que hermana no hermanas promotores licenciadas no naya igualmente halel ta oír esta que hermana Gregoria pasar no igualmente naya haniyat que ya igual arsuncha axariyat a veces nairat pachas auktai que hanipini ka ukharus irpasimon kite humah imiliato warmito tan kanyama ki con reunión naros ka ukharus vali isit kipunira ki emilio wah kita sindan yo kallo ka ukharus escuelas con naros araña pa hanukom sale de axaraki ka ukharus na halel tawait hermana Gregoria pasar no gracias a eso axaranch muchas gracias. Norma, algo para cerrar. Gracias a ti. Sí, bueno, quisiera decir más. Sí. Pero no, ya. Sí, lo que sí algo estaba un poco recordando y no quisiera que se nos vaya, ¿no? Es que, bueno, hay que también, si bien lo cultural a veces puede ser una barrera, pero también tiene que haber esa complementariedad, ¿no? Porque somos culturalmente, ¿no? Tenemos raíces aymaras, tenemos costumbres, entonces que también que hay que respetarlas, ¿no? Desde el personal de salud, ¿no? También con la población, por ejemplo, ¿a qué me voy? En el tema de la reproducción, ¿no? Cuando yo decido ser mamá, decido tener mi bebé, o sea, tiene que ser respetada también esa decisión y tiene que ser atendida, ¿no? Por ejemplo, con el personal de salud en área comunidad, que te digan, ya señora, vas a subir aquí a la camilla, abres tus piernas y vamos a dar, ¿no? Es algo que culturalmente va a ser pues totalmente invasivo, ¿no? Y por eso es que las mujeres en el área rural no acceden, no quieren ir desde el espacio, ¿no? Porque es un lugar frío, porque todo es azulejo, ¿no? Porque ver todo esto, digamos, los instrumentos con que se utiliza para un parto, pues ya va a poner pues a la mamá que está a punto de dar a luz, pues la va a indisponer y no va a ir, ¿no? Y no va a ir y la va a tener en casa, ¿no? Entonces se ha trabajado, bueno, sé que en Pucarani hay cuatro establecimientos de salud, incluyendo creo que el hospital ahora recién está equipando las salas interculturales de parto,
¿no? Que es el parto humanizado, donde son espacios que se tiene, o sea, muy diferente a lo convencional, ¿no? Entonces, estas salas de parto, ¿no? Y deben conocer ustedes, hermanitas, también, ¿no? Porque hay en Corapata, también hay en Viacha, también está en Catavi, está en Palcoco, por ejemplo, ¿no? Estas salas de parto intercultural, donde estos espacios son, pues, desde la cama, ¿no? Tienen incluso 2 camas, ¿no? Uno para que la hermanita que está en proceso de parto, de preparto, ¿no? Está también al lado la camita que puede ser para el esposo, o puede ser para el partero, la partera, para la médico, medicina tradicional, o para la mamá, digamos, para que acompañe, ¿no? Y en otro espacio se tiene la cocinita, ¿no? Para los matecitos, para la comida, por ejemplo, porque si tenemos en un espacio convencional, en un hospital, a nuestros bebés, pues primero no hay acceso a alimentación, que es lo que más requiere una mujer cuando da luz. Comer, imagínense ese desgaste que se tiene, ¿no? A nivel biológico, físico. Pero estos espacios tienen como para que se hagan las sopitas, ¿no? Con muchas carnecitas y pueda alimentar a la madre inmediatamente. Pero no, aparte de eso también tiene su propio bañito, ¿no? Tiene sus tacitas, o sea, incluso, o sea, el mismo espacio es alfombrado, ¿no? Tiene esto que es para que sea más calientito, el mismo color de pintura, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser color cálido, ¿no? Bueno, ese es el ideal, que eso va a respetar nuestra cultura y nuestra costumbre, ¿no? Y si nos ofrecen este espacio, entonces las mujeres sí vamos a un poco, ¿no? Acceder así, me van a tratar así, ir hasta, ¿no? Pero también ahí, bueno, ese es el espacio físico, ¿no? Pero esto también se tiene que añadir, el personal de salud tiene que estar capacitado y tiene que también tener esta coordinación y esta articulación con el médico tradicional, con la partera y con el partero. Hay una dinámica bien bonita que he sido parte en Corapata, por ejemplo, ya que estamos hablando de Pucarani, voy a poner como ejemplo, es que el partero, ¿no? Es un aliado del personal de salud. Cuando el personal de salud identifica ya partos, entonces ya lo llaman al hermano, ¿no? Al hermano va a haber parto o hay parto. El hermano se va con todos sus implementos a la sala de parto, le atienden. Atiende el personal de salud y el partero. Ambos, ¿no? Porque puede surgir algún inconveniente, alguna complicación, alguna hemorragia que cuando la vamos a tener en casa, hasta llegar al centro de salud ya la mamá va a fallecer, ¿no? Entonces, esta articulación es bien bonita, ¿no? Donde se respeta tanto la medicina académica como la medicina tradicional, ¿no? Como nuestras costumbres y culturas. Y atienden así muy... Esa sí creo que es una atención con calidad, ¿no? Hablando en el aspecto de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Donde el personal de salud no se pelea con el médico tradicional, con el partero, ni el partero con el médico, ¿no? No es tú sabes más, tú sabes menos, tú no sabes, tú hasta aquí nomás, no. Ambos atienden ese proceso de parto y todo resulta súper bien. Es el ideal que incluso, ¿no? Pensando bien de esa experiencia, qué bueno sería que se traiga aquí a la área urbana, ¿no? Porque es el mejor tipo de atención, porque, por ejemplo, ahí también tienen gradillas, por ejemplo, ¿no? Tienen gradillas, porque no es la única posición de la forma horizontal, ¿no? Sino en el área en el que estamos bajo nuestra cultura, ¿no? Y también para poder ayudar a la mamá, la mejor posición de la mayoría de las mujeres que dicen que es el área es de cuclillas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí incluso hay una pequeña una colchoneta donde el médico ayuda, el partero ayuda, entonces la mamá, ¿no? Y nace. Entonces, bueno, yo sé que he entrado a otro proceso más, pero yo quería sí resaltarlo para que podamos seguir, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, este equipamiento lo deberían tener todos los centros de salud y todos los hospitales, ¿no? Entonces, conociendo estos datos, mencionar y también invitar a las hermanas, ¿no? Que se tiene en este establecimiento de salud este espacio, ¿no? Y que vayan a hacer su prenatal, que vayan a hacer esta atención, que se hagan atender ahí, porque que aún teniendo esta sala de parto intercultural, y si no hay beneficiarias, si no hay usuarias, entonces también se va a perder y se va a empolvar y todo lo demás. Hay que darle uso y a partir de ustedes, yo sé que ustedes van a también promocionar y también hay que tener, como les decía, esta articulación con el personal de salud, con parteras, parteros, ustedes, para promocionar también estas salas de parto, que no todas
ni todos lo saben. Perdón. Ya para cerrar, sí. No, muy bien. Creo que es algo muy importante recordar que tenemos estos elementos y que más bien hay que multiplicarlos para que realmente pueda haber un mejor acceso. Creo que voy a ir cerrando mencionando que es importante la educación sexual integral en todos los contextos, porque esto nos ayuda a, por sobre todo, tener una calidad de vida, tener un reencuentro con el cuerpo, poder entender que la sexualidad es más allá de lo biológico, prevenir abusos sexuales en áreas urbanas, pero en áreas rurales es muy importante entender que el matrimonio infantil, las uniones forzadas no se deben permitir, ¿no? Ese es otro elemento que también en algún programa sería muy bueno poder abordarlo, porque se piensa que, bueno, si ha habido una relación sexual que no ha, además, lamentablemente no ha sido consentida, la solución es casar, y no es así. Otro elemento importante es prevenir justamente el abuso infantil, prevenir realmente que los niños y las niñas cuiden sus cuerpos, tanto en área urbana como área rural. Creo que es importante también abordar el tema del proyecto de vida, para que las mujeres puedan tener la libertad de querer hacer lo que quieran, estudiar, trabajar, ser mamás, no ser mamás, ¿no? Y por sobre todo tener esta claridad de que en perspectiva podamos tener una mejor atención en calidad en cuanto a salud y educación, ¿no? En todos los espacios de nuestro estado, y poder tener este vínculo comunitario, que creo que es algo que también tenemos que recuperar. Eso. Ya para cerrar, como no puede ser, falta tampoco, les queremos hacer la entrega de estas bolsitas. Allá pueden pasar a Sofía, Adriana, yo le entrego aquí a la Silvia. También acompañado a la Norma, ya tiene. Ya, se queda así. Estos jaboncitos, por favor, si les pueden pasar. Ya, gracias. Aquí se están haciendo, aquí... Muchas Silvia, para su autocuidado. Ya vamos cerrando y reiterar la invitación a que nos acompañen en los últimos domingos. Ya nos quedan pocos, así que no se pierdan nuestras transmisiones en Facebook. También estamos en YouTube. Comenten si les han quedado alguna duda. Nosotros siempre estamos respondiendo todos los comentarios. Y bueno, quería invitar a Sofía que haga la invitación a que nos vean en los programas los domingos ahí en Aymara, por favor. A ver, igual que uno no hay arjat en monaractua, Aymara ruta, no, ni encararse en monaraquiat. Pero con jamate hichuru, hiwasahama aruskip asawaiktan, tema igual importante, ¿no? Hermana Nakataki, tanto takpachani, ¿no? Equidad género, si ugachachawarme, tataki sirvis, ¿no? Hermanas. Entonces, naya sirvis, a ver, hermana Silvia arjat askan último, ¿no? Importante era que ¿no? Llegas convenio chachawarme utjaña pa no, porque hay veces esfuerza a veces hermana Nakaro a la fuerza biol hapkas pa como entiende ni hamara que no ve ukajane utjaspat naira tiempo naga ukam utkan ukat a veces wawita ni nakas utjawayma 12 ni nakas a veces hilhanaga utjaway no kat hichahane ukan qtante porque a veces tiempo cam para que be hanul mai antes ana kama para que porque hane a veces akam kuna nagas tabe kuna walich ama tiempo no mejor aspa uchachawar palt aseña qawita niñas claro cual es necesario hermanos no palt aseña de acuerdo pan pachani no nayar por ejemplo pasito ukano ukat ni karzar hatas caracteres no naya ukam usuta que haps porque como sampoñit jamajina en waja un hilero waja 15 años no último gaña 5 ukat agradezco gracias a Gregoria pasas es naya con alay uksatok naya tert ukat esposo naya recomendai con ter naya tert akanra uknar pal utan wawana karus pal hait arak como waja 15 años no yo caja no ve hijito mahane ukam entiende to Aymara avisa upana que vale castellano será dura que wawana que avisa utkarakchane chama explicaña no entonces na uksatok arhat hermana nakshun pal asiña kim san suficiente digamos ya ukatria pal asiña a veces esforzaña tan esposana que a veces no rasi mohtan kunata que atajastas chachama que atajastas ya kawaina mata que atajasta y ukamana que ugas hanerak utkarak spatses no porque panene pene pal asiña sa uksana era gatar no
Nanagarus hacast así pret hermanas, porque Nanagar Gregoria pasa uxato que hay sarabs, ukata que hay humanagar oriente recomienda añak pañajas trae. Kunampis a ver cuit así más, kunam método anticonceptivo nas utilistas más, ukata que con lord asmach. Análisis de Sanks Lord Araguis. Papá Nicolás Lord ese para que mis hermanas. Claro, Nayarus Lord Ataragui Ticha Camara. Sapamara Lord ese ñocar muy importante o que vas a atacar. A ver, kun haman gasktan saca cuerpos. Uka cuida señas a chihuas pache. Mona señas saca cuerpos a los hermanas. Entonces, humana carna aliento a monas maha. Past abham sin miedo. Humana caja chelt abham yas. Nanagarus ukam aka uint asa aka video uint asa nanagar past anept han miedo hist asian hermanos. No nanagar comenta Abraham y ukam humanagaro naira kataru sarantas kakeñani como Gregoria Pasa, tantas hermanas licenciadas, na ukampi desvet. Muchas gracias, Nanagar. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias. Entonces ya con eso cerramos. Yo normalmente me voy con las temáticas afligidas, pero ahora me voy con mucha energía, con mucha esperanza, con mucha fuerza de que se está haciendo el trabajo desde muchísimos lugares. Bueno, yo agradecida con que nos hayan acompañado en el podcast del día de hoy de Contextatarias. Yo soy Ale. Yo soy Silvia. Norma. Yo soy Juana. Yo soy Adriana. Yo soy Sofía. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Hasta el próximo domingo.
Wali que uno no hay arjat en monaraktua, aymara ruta, no, ni encararse en monarakiat. Pero con hama tejichuru, hiwasa hama aruskip asawaiktan, tema wali importante, ¿no? Hermana nakataki, tanto tak pachani, ¿no? Equidad género, si ugachachawarmi, kataki sirvis ¿no? Hermanas. Entonces, naya siris va a ver hermana Silvia arjat askan último, ¿no? Importante era que ¿no? Llegas convenio chachawarme utjaña pa no, porque hay veces esforza pre a veces hermana nakaro a la fuerza biol hapkas pa como entiende ni hamara que no ve uka hane utjas pat naira tiempo naga ukam utkan ukat a veces wawita ni nakas uthawayek ma 12 ni nakas a veces hil hanaga uthaway no kat hicha hane ukan qtante porque a veces tiempo cam para que be hane ul mai antes ana kama para que porque hane a veces akam kuna nagas tabi kuna walich ama tiempo no mejor aspa chachawar palt aseña qawita niñanis claro que es necesario hermanos no palt aseña de acuerdo pan pachani no nayar por ejemplo pasito no ukat ni karzar hat as caracteres no naya ukam usuta que haps porque como sampoñit jamaje naya no un hilero ya 15 años no último gaña 5 ukat agradezco gracias a Gregoria pasas es naya con alay uksatok naya tert ukat esposo naya recomendai con ter naya tert akan ukna pal utan wawana karus pal hait arak como ya 15 años no yo no ve hijito mahane ukam entiende to ay marat avisa upana que vale castellano será dura que wawana que avisa utkarakchane chama explicaña no entonces na uxato hat oest hermana naction pal asiña kim san suficiente digamos ya ukat ya pal así a veces esforzaña tan esforzaña a veces no reci mohtan kunata que atahastas chajama que atahastas ya kawaina mata que atahasa y ukamana que ugas hanerak utkarak espaces no porque panene pene pal asiña sa uxanara gatar no Nanagarus hagast así pret hermanas porque nanagar Gregoria pasa uxato que hay sarabs ukata que hay humanagar oriente recomend añak pañagas hay kunam bis a ver kuit así más kunam método anticonceptivo nas utilist asmach ukata que con lord asmach análisis de sangs lord aragis papá Nicolás lord ese para que mi hermanas claro nayarus lord ataragit hicha camara sapamara lord ese ñugar muy importante uka hiwas ataker a ver kun hamangas tan saca cuerpos uka cuida señas hiwas pacha mona señas saca cuerpos a no hermanas entonces humana garna aliento a monas maha past abham sin miedo humana caja chelt abham yas nanagarus ukam aka unt asa aka video unt asa nanagar past anebt han miedo ist asian hermanos no nanagar recomienda Abraham y ukam humanagaro naira kataru sarantas kakeñani como Gregoria pasa tantas hermanas licenciadas na ukampi despet muchas gracias nanagar muchas